Muy buenas noches, licenciado y compañeros. Continuando con las exposiciones, ahora vamos a hablar un poco de lo que es la Guerra del Golfo. La Guerra del Golfo Pérsico ha demostrado la fragilidad realmente de la paz, que no es asunto exclusivo de las superpotencias, pues un solo país, un pequeño país, es capaz de alterar las relaciones internacionales, situación que se evidencia completamente en lo que es esta guerra. Situación que pues en esta coyuntura de desintegración del fuerte poder político de la Unión Soviética. Hablando un poco de lo que es el contexto de la historia, podemos decir que es un pequeño conflicto armado entre lo que es Irak y, y su vecina Kuwait, donde pues vemos algunas cosas que tienen de interés bastante económico en relación a lo que es los tratados internacionales, como por ser el petróleo, ya que es uno de los principales recursos que tenía esta isla que es Kuwait, donde pues se ve bastante elevado lo que es la renta cuando hablamos de dólares. La renta per cápita es de $2,942 en Estados Unidos. El gran problema económico fue con la deuda creciente, ya que al pasar de los años, ellos generaban lo que son 6,428 millones de toneladas y lo elevaron directamente en lo que es un rango de 2 años a 12,278 millones. Entonces, este conflicto viene enfrentando lo que es prácticamente por el petróleo. Y dado que el conflicto comenzó el 2 de agosto de 1990, cuando Irak invade a su vecina Kuwait, Estados Unidos, al frente de los aliados, envía un ultimátum al invasor que expira el 15 de enero de 1991. Movimientos diplomáticos se suceden sin éxito y la noche del 16 de enero los aliados lanzan un brutal ataque aéreo sobre Irak. Este conflicto viene a terminar lo que es el 26 de febrero de 1991. Son, por lo tanto, 46 días de guerra cuando los aliados han penetrado 160 kilómetros en el territorio iraquí. Saddam ordena la retirada de sus tropas y Kuwait City es reconquistada por las fuerzas multinacionales. Continuando con las diapositivas, podemos encontrar lo que es una pequeña introducción donde nos podemos ver que la Guerra del Golfo, también conocida como la Operación Tormenta del Desierto, y fue pues un conflicto bélico que enfrentó Irak contra una coalición internacional integrada por 34 naciones y liderada por los Estados Unidos. Continuando, tenemos que la guerra se inició el 17 de enero de 1991 y fue una respuesta a la invasión de Kuwait por parte del régimen iraquí en 1990. Tras una campaña de bombardeos aéreos y navales sobre las posiciones iraquíes, una rápida intervención terrestre, el gobierno de Irak aceptó retirarse de Kuwait, cuya soberanía quedó restaurada el 3 de marzo de 1991. Aquí podemos observar que esta guerra realmente se inició por ese ataque que realizó Irak hacia Kuwait en 1990, cuando Irak pues quería reconquistar estas áreas que
pertenecían a Kuwait y ellos pues no lo reconocían como una nación soberana. Entonces quisieron invadir para poder reconquistar esto, sin mencionar pues lo que habíamos explicado al principio sobre lo que es las reservas de petróleo con las que ellos contaban. Continuando, tenemos un pequeño contexto histórico, donde nos dice que el 2 de agosto de 1990, el ejército de Irak invadió Kuwait y en pocos días logró ocupar la totalidad del territorio pequeño emirato ubicado a las orillas del Golfo Pérsico. Gran Bretaña, Francia, España, Italia, Canadá, Arabia Saudita, Australia y Nueva Zelanda fueron los países que respaldaron con mayor decisión la iniciativa de los Estados Unidos. Por su parte, Irak fue apoyado por Libia, Yemen, Jordania, Sudán y la Organización para la Liberación de Palestina. Aquí pues podemos ver que el territorio de Kuwait realmente, históricamente, perteneció a la provincia otomana de Basora en Irak, protectorado británico de 1899 a 1961. Desde su independencia, las tropas británicas y la Liga Árabe impidieron su anexión por parte de Irak, país que nunca reconoció su independencia ni las fronteras que lo separaban a ambos estados. Tras la cruenta guerra que enfrentó Irak a Irán, el dictador iraquí Saddam Hussein reclamó las petromonarquías como precio por la sangre árabe derramada en su lucha contra los iraníes. La condonación de su deuda externa, el aumento de su cuota de producción petrolífera y las facilidades para crear un puerto de aguas profundas en territorio de Kuwait, tras el fracaso de las negociaciones y mal informado de la actitud americana, el embajador estadounidense en Bagdad manifestó que un conflicto entre Irak y Kuwait sería considerado por Washington como un problema bilateral. El 2 de agosto de 1990, las tropas iraquíes invadieron definitivamente a Kuwait. Continuando con la presentación, podemos ver las principales causas de este conflicto armado, donde los conflictos limítrofes entre Irak y Kuwait, centrados en la soberanía sobre las islas Buyán y Warba, que estaban en el poder de Kuwait. Otra causa que fue la preocupación del régimen de Hussein por el incremento de la producción petrolífera, ya que ésta superaba los 12 millones de dólares, cuando normalmente pues eso es mucho menos de la mitad de lo que debería de estar produciendo. Otra causa es la condena de la invasión por parte de la Liga Árabe y el Consejo de la Seguridad de las Naciones Unidas, y la decisión del gobierno de los Estados Unidos de no tolerar la invasión bajo el pretexto de que habían violado las reglas del derecho internacional. Continuando, vemos que un fracaso en un acuerdo propuesto en las negociaciones por Hussein, según el cual quedaba en manos de Irak el norte de Kuwait, los Estados Unidos rechazaron esta propuesta y exigieron que quedara completamente retiradas las tropas iraquíes de la región de Kuwait. Continuando, vemos lo que son las consecuencias, ya que tras el fin de la Guerra Fría, permitió el liderazgo norteamericano en un consenso en la ONU para frenar el expansionismo iraquí.
El mismo día, 2 de agosto, la ONU exigió una retirada inmediata e incondicional y la Liga Árabe condenó la agresión. El 6 de ese mismo mes, el Consejo de Seguridad decretó un embargo contra Irak. El 25 autorizó el uso de la fuerza para hacer a Irak evacuar sus tropas y finalmente el 29 de noviembre fijó el día 15 de enero como fecha límite para la evacuación de las tropas iraquíes de Kuwait. El 8 de agosto comenzó el despliegue de las tropas norteamericanas y británicas y el 12, en medio de importantes divisiones, la Liga Árabe decidió el envío de tropas. Saddam Hussein intentó diversas tácticas para frenar el ataque militar, toma de rehenes entre los extranjeros que vivían en Kuwait, vincular su retirada a la de Israel de los territorios palestinos ocupados y llamar a la guerra santa contra el infiel. Finalmente, el día 16 de enero, se desencadenó la operación Tormenta del Desierto, en la que participaron 800,000 hombres, de los que más de 500,000 fueron norteamericanos. Tras brutales y continuos bombardeos, el 24 de febrero, las tropas de la coalición avanzaron alcanzando sus objetivos en tan solo 4 días. Los Estados Unidos no se decidieron a acabar con el régimen de Saddam Hussein y permitieron inmóviles ante la represión de las rebeliones internas que surgieron en Irak contra su dictadura. En adelante, Irak quedó sometido a un régimen de sanciones de la ONU y condicionado al desmantelamiento de su potencial de construcción de armas químicas y nucleares, y parte de su territorio al norte y el sur quedó como zona de exclusión aérea, patrullada insistentemente por aviones anglo-norteamericanos. Estas consecuencias, pues, fueron la liberación de Kuwait de la dominación iraquí, el debilitamiento del régimen de Saddam Hussein, el aumento de la presencia de los Estados Unidos en el Golfo Pérsico con el fin de garantizar la normal producción y distribución del petróleo, y la muerte de 30,000 militares iraquíes, que contrastó con al menos de 500 hombres perdidos por la coalición. Continuando, podemos ver algunas otras consecuencias, como son el aumento del resentimiento hacia los Estados Unidos en el mundo árabe, del que se nutrieron diversas organizaciones terroristas para reclutar nuevos miembros y consolidar su accionar. La destrucción e incendio de los pozos petrolíferos kuwaitíes, que provocó la contaminación de amplias zonas del desierto y de aguas del Golfo Pérsico. Continuando, vemos también otras causas como son el fortalecimiento de la posición internacional de los Estados Unidos, que tras el fin de la Guerra Fría y el mundo bipolar, afirmó su rol como la potencia hegemónica mundial. También el fortalecimiento del rol internacional de Arabia Saudita, que pasó a ser el líder de la OPEP y el máximo aliado de los Estados Unidos en el Golfo Pérsico. Continuando, pues podemos ver cómo terminó, cómo se le dio fin a esta guerra del Golfo, donde la etapa final de la guerra, apenas 6 semanas después de su inicio, fue un asalto terrestre que, al igual que la guerra aérea, no encontró prácticamente ninguna resistencia. Con la victoria asegurada, el ejército iraquí en plena fuga
los aviones estadounidenses siguieron bombardeando a los soldados en retirada que obstruían la carretera de salida de la ciudad de Kuwait. La falta de una solución definitiva en el problema que planteaba el Irak de Saddam Hussein no menoscaba la importancia histórica de la Guerra del Golfo. Estados Unidos lideró totalmente la coalición como única superpotencia salida de la Guerra Fría. Países como Alemania y Japón no enviaron tropas, pero costearon de forma importante la operación. La comunidad internacional y el Consejo de Seguridad de la ONU tuvieron una gran unanimidad a la hora de enfrentar la crisis. Y el presidente Bush hablaba del nacimiento de un nuevo orden mundial. Con esto, pues, vemos que esta guerra realmente, pues, nos hace ver lo frágil que es la paz, ya que por cualquier problema interno que puedan tener algunas naciones, se puede desencadenar más que todo, pues, un gran conflicto bélico. Con esto, pues, continuando con la presentación, damos por finalizado esta pequeña exposición sobre estas dos guerras. Muchas gracias por su atención, esperando que haya sido de su agrado.